La agenda de transición energética plantea el evolucionar desde las circunstancias actuales, fundamentalmente utilizando combustibles fósiles a una matriz más limpia que permita que Panamá contribuya a la reducción de los efectos de gases de efecto invernadero y también a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Que los ciudadanos tengan un nuevo rol dentro de los sectores energéticos. La matriz eléctrica es todas las fuentes de electricidad del país y la matriz energética es todas las fuentes de energía. Ahí hay que incluir pues, la generación de electricidad, pero también todos los combustibles que se usan para el transporte, los combustibles que se utilizan para la industria, la leña que las personas hoy en día todavía usan para cocinar, el bagazo que se utiliza también para mover ciertas industrias. Cuando tú estás en tu casa, tú utilizas normalmente en la ciudad, utilizamos electricidad. Para nuestra residencia utilizamos gas licuado de petróleo, el tanquecito de gas para cocinar, y utilizamos normalmente gasolina o diésel para mover nuestros carros. Hoy en día, la mayoría, por no decir la totalidad de los vehículos en nuestro país de carga, de transporte colectivo, de transporte público, privado, se mueven con combustibles fósiles. Cuando hacemos esa acumulación de todo, eso compone la matriz energética. Descarbonización implica que por cada unidad de energía que producimos o consumimos, la misma implique menos generación de gases de efecto invernadero, principalmente el carbono. ¿Verdad? Que la economía y la energía utilicen cada vez menos carbono en su proceso. Cuando tú quemas gasolina, uno de los productos residuos es dióxido de carbono. Cuando utilizamos electricidad, si esa electricidad, un componente de esa parte es generado con diésel, con búnker, ¿verdad? Con derivados de petróleo, esa electricidad tiene un componente que se está generando dióxido de carbono en la naturaleza. Entonces de eso se trata, descarbonizar los procesos tanto de consumo como de producción de energía. Descentralización es el resultado del aumento o el descenso de los precios fundamentalmente de los paneles solares, ¿no? Y de los tecnología eólica de producción de energía eléctrica. Entonces, lo que permite es que hoy en día tengamos cada vez más plantas pequeñas, plantas de generación que ya no son de 300 megawatts, 400 megawatts, sino podemos tener plantas de 1, 2, 3, 4 megas. Entonces, se descentraliza realmente la producción. La idea es que tengamos pues, pequeñas plantas descentralizadas que también tengan energía limpia como fuente. La democratización es un paso adicional a la descentralización. Con el avance de la tecnología y la reducción de los costos, ya es posible desde hace ya varios años que a nivel de cada cliente, cada consumidor en su casa, en su oficina, en su comercio, produzca su propia energía, fundamentalmente con paneles solares. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar a un punto, y como en otros países está sucediendo, donde tenemos cientos de miles de pequeños puntos de generación de electricidad fotovoltaica limpia, y eso pues, implica la democratización del servicio porque las personas ya no dependen solamente de consumir la electricidad que viene de la red, de las empresas que forman parte del mercado, sino también produce su propia energía y también tiene la posibilidad de vender excedentes. El proceso de digitalización le llega por dos vías, fundamentalmente. El primero y más importante, con la incorporación de medidores inteligentes que miden realmente el consumo de electricidad en tiempo real. En cada momento lo están midiendo, registrando y mandando esos datos, esa información a un centro de procesamiento. Está permitiendo que tengamos una revolución en la forma en la cual se gestionan los sectores energéticos, igual que tuvimos una revolución en las telecomunicaciones hace 20 o 25 años cuando llegaron los celulares. Hoy en día estamos viviendo ese mismo tipo de cambio
en el sector eléctrico como el que vivimos en las telecomunicaciones a través de la digitalización. La agenda de transición plantea 5 estrategias en el sector eléctrico, 2 estrategias en el sector de hidrocarburos, también que es importante tenerlo en cuenta, y una estrategia transversal, que es la estrategia de fortalecimiento institucional, que es la que nos va a permitir adaptar, fortalecer las capacidades para que estas estrategias, para que esta agenda, que es ambiciosa, se pueda ejecutar, que no se quede en el papel por falta de capacidad o por falta de construcción de viabilidad sociopolítica. Las de electricidad, la primera es la de acceso universal, para que finalmente el 100% de los panameños tengan acceso a energía. Tenemos cerca de casi 100.000 panameños que no tienen acceso realmente a fuentes modernas de electricidad y de cocción, así que necesitamos cumplir y romper esa brecha de desigualdad energética. La segunda estrategia es la de eficiencia energética y uso racional, como comentábamos. Es bueno cómo cambiamos tecnológicamente y de actitudes, comportamientos, la forma en la que utilizamos energía, principalmente aire acondicionado. El uso racional y eficiente fundamentalmente a cambios tecnológicos. Bombilla incandescente que consume más energía, te da una luz y tú lo cambias por un LED, te da la misma cantidad de luz, pero muchísimo menos electricidad utiliza. La construcción sostenible o el reglamento de edificación sostenible que tenemos en Panamá aprobado desde el año pasado se aplica en casas, en oficinas, en instalaciones comerciales. Este reglamento lo que busca es que desde la forma en la que consumimos energía y la forma en la que se diseñan las construcciones, los edificios, ya contemplen normas y medidas de eficiencia a la hora de climatizar. Y considera, por ejemplo, medidas pasivas que son típicamente el aislamiento en techo, proporción ventana-pared, el tema de las sombras, el tipo de vidrio y además una medida activa que es el uso de aire acondicionado, la eficiencia del aire acondicionado. Todas estas medidas se facilita su implementación a través de una herramienta de cálculo que fue diseñada para acompañar el reglamento, o sea que no es un reglamento huérfano que ahora los desarrolladores tienen que ver cómo lo aplican. Y eso se va a dar en el momento que los municipios adopten los lineamientos del reglamento en sus acuerdos municipales. La tercera estrategia es la de movilidad eléctrica, es la de ir gradualmente sustituyendo los vehículos de combustión fósil interna a vehículos eléctricos, no solamente los particulares, sino también los de transporte colectivo, ¿no? Sobre todo los autobuses. No se trata de cambiar el 1.000.000 de vehículos que tenemos en Panamá de combustión fósil por 1.000.000 de vehículos eléctricos. Se trata de ir cambiando a usar electricidad en vez de combustible fósil, pero que sea una movilidad sostenible. Y movilidad sostenible es sinónimo de transporte público colectivo, en primer lugar, en vez de utilizar el auto particular. Y en el otro, utilizar vehículos de fuentes de alternativas de energía en vez de motores de combustión interna. Y por ende, nosotros aquí en Panamá, el compromiso de MIBUS, que es de convertirse en un referente en transporte público a nivel regional, para que otros países vengan y vean cómo nosotros estamos manejando el transporte público. Para nosotros también es esencial movernos hacia esa movilidad eléctrica, y el transporte público no se debe quedar atrás en eso y debe formar parte de esa conversión para que Panamá en general sea también una ciudad con movilidad sostenible, por ende transformarse en una urbe de desarrollo sostenible. Durante mucho tiempo siempre hemos utilizado los buses para desplazarnos de un lugar al otro lado de la ciudad. Sin embargo, la tecnología eléctrica en el sistema de transporte masivo ha permitido entonces contar con este metro que el uso o el rendimiento que permite este equipo de transportar un conjunto de personas, cientos de personas, de un lugar a otro, es mucho más eficiente que transportar esa misma cantidad de personas utilizando otros medios de transporte. Es mucho más amigable con el medio ambiente, es más fácil mover más personas en un solo medio de transporte que utilizar múltiples, en este caso carros,
para poder mover esa cantidad de personas. No encierra solamente estos dos, vehículos y metros, sino que hasta bicicletas eléctricas existen hoy día, ¿no? La cuarta estrategia es la de generación distribuida, la que implica pues fundamentalmente el uso de paneles solares por parte de los consumidores, ¿no? Y que al final permita la creación de la figura de lo que se conoce como prosumidores, ¿verdad? Incluyendo medición inteligente que hablábamos, más paneles solares e incluso hasta almacenamiento, pequeñas baterías, permite que los ciudadanos se conviertan entonces no solamente en usuarios o consumidores de energía, pero también en productores. Y la última estrategia es la de innovación del sistema interconectado. Y el sistema interconectado es toda la red interconectada, las plantas de generación, las líneas y subestaciones de transmisión, las redes de baja tensión, que no fueron diseñadas para este nuevo escenario, para esta nueva realidad. Bueno, ¿qué cambios hay que hacer para que este sistema se ajuste a la transición energética de forma fluida? Por eso las redes son la columna vertebral de los sistemas eléctricos. Lo que necesitamos en nuestro país es tener un respaldo de países vecinos para complementariedad de los sistemas, ya sea el tema climatológico entre los países, donde hay unos países donde llueve en una época del año y en el otro no, y puedes aprovechar esos excedentes, o pues por contenido de seguridad. Si tienes alguna falla en alguna planta, en alguna componente del sistema, pues poder apoyarte en ese sistema vecino que te permita pues sobrellevar fallas específicas. ¿Cómo le damos sostenibilidad en el tiempo a una política de Estado, más allá de una política de gobierno? Es la clave. ¿Cómo incorporamos a todos aquellos que tengan un rol que jugar dentro de esta política de Estado, de esta agenda de transición energética en los próximos 10 años? ¿Qué queremos hacer con nuestra política de hidrocarburos? ¿Verdad? Que introduzca, incorpore conceptos de transición energética, pero que sea de forma gradual. En este momento lo que buscamos es validar en consulta pública, recibir retroalimentación adicional de parte de los ciudadanos y luego en los próximos meses formular las estrategias específicas dentro de la agenda que nos permitan, como decía, tener esos objetivos, esas metas, esas líneas de trabajo, cronogramas y responsables. ¿Qué legado queremos dejar? Pues queremos dejar montada realmente las bases de esta política energética con estas metas, objetivos, cronograma y responsables para llevarlo adelante. Tal vez no lograremos de aquí al 2024 que todos los panameños que todavía aún no cuentan con acceso universal a electricidad y a sustitución de leña lo tengan, pero sí queremos dejar las bases, garantizado que ese proceso se logre en los próximos años en el mediano plazo.